Ok, buenas noches, gracias por estar presentes acá. Mi nombre es Gilberto Reverol, soy agente de bienes raíces acá en Florida, con licencia para Florida. Me especializo en la parte residencial, aunque pues tenemos la versatilidad de trabajar en la parte comercial también. Sin embargo, pues me he enfocado mucho en los bienes raíces, en los nuevos proyectos que están en construcción acá en Miami. Sin embargo, pues voy a darle la palabra a Maui. Gracias por acompañarme, por aceptar la invitación. Cuéntanos un poquito quién es Maui Parra y a qué se dedica. Excelente, bueno, muchísimas gracias, honrada de estar aquí. Pues yo trabajo en la industria de bienes y raíces en la parte de préstamos hipotecarios, ¿verdad? Hacemos hipotecas tanto para personas acá dentro de los Estados Unidos, también como para inversionistas foráneos. En este momento manejo un branch que está localizado en la ciudad de Duluth, en Georgia, pero nosotros estamos licenciados para manejar todos los Estados Unidos y nos especializamos en el sureste del país. Realmente tenemos presencia, digámoslo así, en las Carolinas, en Tennessee, en Florida, en Alabama también. Así que pues hemos estado haciendo esto por 8 años. Al principio lo hice como asistente, luego de eso procesadora, trabajé directamente con el banco. Y bueno, eso me ayudó como que a conocer todo el proceso desde el principio al fin. Es mi pasión, es lo que me gusta hacer. Y bueno, eso es un poquito de lo que yo soy, lo que yo hago. Buenísimo, gracias Maui. Como les decía, pues Maui está acá. Yo decidí invitarla y compartir este webinar con ustedes, porque este tipo de crédito para inversión es un crédito muy específico con ciertas bondades y ciertos requisitos que son muy flexibles a la hora de hacer una inversión o en algún bien raíz o en alguna propiedad de bienes raíces. Este es un crédito que se basa básicamente en que hay que demostrar que la propiedad se paga sola, basado en la renta y en el income que genere la propiedad. Pero bueno, esa es la misión de Maui esta noche. Por favor, explícanos cómo funciona. Empecemos por qué significa DSCR. Exactamente, pues DSCR es un Debt Service Coverage Ratio. Básicamente, la cobertura de la deuda debería venir de la rentabilidad de la propiedad, como tú lo dijiste. Entonces, básicamente lo que se hace aquí es que esto le abre mucho el panorama a los inversionistas porque no tenemos que hacer una verificación de ingresos como tal. Lo más importante de este tipo de programas es que tengamos una rentabilidad. Hay diferentes tipos de programas, depende del broker o del inversionista que vaya a comprar el préstamo. Tenemos unos donde tu renta o la renta de la propiedad tiene que ser la misma cantidad que tú vas a pagar en hipoteca. Tenemos otros donde esa renta tiene que ser el 85% de lo que vas a pagar en hipoteca. Entonces, ahí es donde viene el jugar con los números, ¿verdad? Porque es posible que tú puedas empezar con una inicial X, pero si tienes que bajar esa mensualidad de la hipoteca para llegarle a lo que es la renta en esa área, entonces pues lo tienes que hacer y entonces tienes que dar más inicial, ¿verdad? Pero eso básicamente es el programa como tal. Es un programa que tiene muy pocas restricciones al momento de la verificación de ingresos, créditos, impuestos, etcétera. O sea que aparte, o sea, el DSCR es un tipo de crédito, pero hay varios planes dentro del mismo tipo de crédito, ¿cierto? Correcto. Y depende, o sea, yo cuando veo el perfil del cliente, depende de lo que el cliente quiere hacer y cuál es a futuro tu plan, ¿verdad? Supongamos de que tú me dices, bueno, Maui, quiero empezar, tengo un cliente que la misión de él era empezar a sacar los fondos de República Dominicana en un periodo de 2 años y en un periodo de 2 años llegar a tener 10 propiedades o 15 propiedades aquí. Entonces, si eso es a futuro lo que queremos hacer, yo puedo ubicar por dónde podemos empezar,
cuál va a ser digamos que el inversionista que nos puede ayudar al principio. De repente buscamos algo donde no tengas que dar tanto inicial al principio, solamente el 20%, pero ya cuando lleguemos a la propiedad número 5, como vas a tener flujo de caja, de repente podamos entonces dar más de inicial y podamos buscar otro tipo de propiedad. Entonces, es una cuestión de mucha estrategia, yo diría eso. Es de mucha estrategia. Nosotros hace 2 años hicimos una subdivisión completa con unos inversionistas asiáticos y tocó, o sea, ver cada una de las casas, cuánto iba a ser la rentabilidad de cada una de esas casas basado en lo que iba, y cada casa de hecho tenía un tipo de préstamo diferente, a pesar de que era un portafolio completo. Entonces, sí, dentro del mismo DSCR hay muchas opciones. Ese es un tema álgido que vamos a tocar al final de la conferencia porque ese tipo de clientes ahora está un poquito restringido, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, más bien cuéntame, Maui, ¿cuáles son los requisitos para poder aplicar a un crédito de este tipo? Pues los requisitos son que la persona tenga una cuenta en los Estados Unidos. Tú puedes, te van a pedir reservas. Reservas son la cantidad de la hipoteca multiplicada por 6 meses o 12 meses. El banco quiere saber que una vez de que tú compres la propiedad, no te vas a quedar sin nada de dinero. Que tú tengas ahí una reserva en caso de que aquel inquilino se vaya, tú tengas dinero para responder por la mensualidad. Entonces, necesitas tener una reserva y esa reserva sí puede estar en tu país, más el dinero que vas a usar para la transacción debería estar en una cuenta en los Estados Unidos por los últimos 2 meses. ¿Que es una cuota inicial de cuánto? Empezamos desde 20 hasta el 30%, depende, como te dije, del programa o el tipo de propiedad que estemos comprando. Y el inversionista tiene que tener cuenta en Estados Unidos y tiene que tener visa al menos de turista, ¿verdad? Correcto, por lo menos una visa de turista, exactamente. Ahora, si tú vas a poner esa casa a nombre de una compañía que está registrada en los Estados Unidos, tú no necesitas visa. Ok, pero eventualmente necesita venir para registrar la compañía, ¿no? Si ya esa persona, supongamos, ya esa persona registró una compañía y hay un agente representante de la compañía aquí en los Estados Unidos y la compañía opera en los Estados Unidos bajo las leyes americanas, se puede comprar, ¿verdad? Sin que la persona o el inversionista tenga visa. Ok. Perfecto. Entonces, y te lo digo porque a veces hay cuestión de que no es que no tenían visa, sino que está vencida o que, qué sé yo, estamos en un periodo de que no la he podido renovar o X, pero ya yo fui y ya yo tengo mi compañía operando allá y tengo un agente registrado o alguien allí, pues se puede todavía hacer. Ok, y cuéntame entonces, ¿quiénes pueden aplicar? Literalmente cualquier persona, pero sí hay restricciones. Hay restricciones, pero es parte de lo que estábamos hablando de la ley nueva, ¿cierto? ¿Hay ese tipo de restricciones? No, hay una, es diferente, y es una lista que ha existido en los Estados Unidos por mucho tiempo, que es la lista OFAC, donde hay diferentes países sancionados. Y bueno, es una lista, no es tan larga, pero sí hay países que han estado sancionados en la OFAC por mucho tiempo. Que no pueden hacer este tipo de transacciones, no solamente estas de comprar propiedades, ellos tampoco pueden hacer, por ejemplo, transferencias electrónicas, a menos de que sea con algún tipo de regulación. Entonces, la banca federal ha puesto restricciones a estos países sancionados. De los países latinos que te pudiera decir, Venezuela, Cuba, están dentro de esos países sancionados que no pueden hacer este tipo de transacción. Ok, entendido. Vamos a hablar entonces de cuál es el plazo de este préstamo. Usualmente una hipoteca residencial es 30 años, hay algunos casos en que puede ser 15 años. ¿El mismo caso con el DSCR? Sí, el DSCR empieza desde 30 años. También puedes tener tipos de préstamos de 7 años, que son los ARMs,
Y en los ARMs lo que haces es que solamente pagas intereses por los primeros 7 años, ¿sí? Entonces es bastante atractivo porque obviamente tu mensualidad sería mucho menos. No le abonas nada al capital. Eso es para personas que están buscando hacer una inversión a corto plazo, a 7 años vender. Entonces, si lo quieres mantener a largo plazo, pues hay opciones a 30 años también. No hay penalidad de pronto pago. Si la persona quiere pagar antes del tiempo de duración del préstamo, lo puede hacer. Y también hay préstamos a corto plazo, 1 año, 2 años, 3 años, con un balloon payment. Entonces, eso se puede hacer también. Depende, otra vez, de lo que quiera el inversionista hacer. Claro, te entiendo. Vamos a revisar cuál es la cuota inicial. Ya me dijiste que al menos un 20% o un 30%, dependiendo de la propiedad, me imagino. Correcto. Listo. ¿Qué tipo de propiedad aplica? Aplica multifamiliar, o sea, si tú tienes un edificio y tiene varias puertas, como nosotros lo llamamos, o varias unidades, lo puedes comprar. ¿Hasta 4 para ser residencial o puede ser comercial, que pasa de Pues, sí, unidades? pasa de 4. Si pasa de 4 unidades, aún así la puedes comprar. Nosotros hemos hecho, en mi caso particular, hemos hecho hasta 8 unidades y se puede, todavía se puede. Entonces, sí se permiten hacer multifamiliares que no caiga entre los residenciales. Sí, porque el residencial llega, para el que no lo sabe, hasta 4 unidades. Quiere decir que uno puede aplicar con un FHA, que es un préstamo, el préstamo de inicial más baja que existe, que está el 3.5% de inicial, y puede comprar un multifamiliar de hasta 4 unidades, o sea, un cuádruplex, como lo llaman. Exacto. Pero en este caso, pues aplica para multifamiliares. Si uno quiere comprar un apartamento, un edificio de apartamentos, pues puede aplicar siempre y cuando demuestre que se va a pagar solo. Perfecto. ¿Y los beneficios de este crédito? Yo creo que los beneficios es que ahorita el inversionista en los Estados Unidos es el que está posicionado en una mejor, está posicionado como para aprovechar más oportunidades que aún el comprador común. ¿Por qué? Porque el primer comprador, la persona que está comprando para vivir allí, lamentablemente se le está haciendo cada vez más cuesta arriba. Los intereses están más altos, el poder adquisitivo está más bajo. Entonces, yo creo que es un momento en que los inversionistas salen a la calle a agarrar todo lo que hay. Ahorita cuando hablemos del mercado, te voy a enseñar en la gráfica por qué esto puede ser uno de los mejores negocios que cualquier persona pueda hacer. ¿Este tipo de crédito se rige por la misma tasa que esté vigente para el mercado en el momento? Las tasas cambian, sí, pero son tasas que pueden llegar a ser de 1 a 2 puntos más que el normal, ¿ok? Entonces estamos hablando de que podemos llegar entre un 8 a un 12% de interés. Depende de muchas cosas. ¿Cuántos van a dar de inicial? El tipo de propiedad que estás comprando. Y el inversionista que usemos también. ¿Y dónde esté ubicada también influye? También influye. Por ejemplo, en Nueva York, si tú vas a comprar uno, te permiten que la renta y la mortgage estén 1 a 1. O sea, no tiene que ser el 85% de la hipoteca. Si estás en Nueva York, si la hipoteca es 3,000 y tu renta es 3,000, te permiten hacerlo. Entonces, depende del área y depende del estado también. Ok, yo, aunque estamos enfocados en este tipo de crédito que de paso me parece ideal para un inversionista extranjero, ¿no? Es una muy buena manera de salvaguardar sus patrimonios con toda esta angustia social que existe en los países nuestros. Sí. Yo creo que vamos a aprovechar la oportunidad y hablar un poquito de cómo está el mercado y cómo se proyecta, ¿no? Hay gente que me dice, es muy, muy, muy común, de hecho a diario, las casas están muy caras, la tasa de interés está muy alta, no es el momento de comprar, hay que esperar que el mercado caiga, que el mercado... No, eso no va a suceder. La gente tiene memoria corta.
Y yo digo que se les olvida que hubo un efecto pandemia que no es común y que no se va a repetir Dios mediante, donde las tasas de interés bajaron drásticamente a un 2,5, a un 3%, y hubo mucha gente que se vio favorecida porque estaba en el momento correcto, en el sitio correcto y tenían el dinero para entrar en una propiedad. Sin embargo, ahorita mismo estamos manejando tasas que oscilan entre 5,80 y 7,20, dependiendo de la condición de cada cliente. Donde es una tasa real, pienso yo, es una tasa antes de la pandemia, es una tasa que ha tenido vigencia por mucho tiempo. Sin embargo, hace 18 años hubo tasas de interés por el 17-18%. Pero la gente me pregunta, ¿es momento de comprar? ¿No es momento de comprar? ¿Es mejor que espere? Es momento de comprar. Si las tasas de interés llegan a bajar, pues se hace una refinanciación. Y si las tasas de interés siguen subiendo, ya estás ganando. Y en el último año específicamente, las casas no han dejado de bajar de precio. Al contrario, se han revalorizado. Entonces, la posibilidad de que hagas una plusvalía en una propiedad, de la inversión que hagas, al interés que agarres, es muy alta. Es muy posible que hagas muy buen dinero. Pero vamos a revisar tus tablas. Ok. Lo primero es esto. Si ustedes ven las tablas rojas y las líneas rojas y las azules, esto básicamente nos dice dónde han estado los intereses en los últimos 50 años. Si te pones a ver, nosotros realmente estamos regresando a lo que fue normal o lo que ha sido normal. En averaje, en los últimos 50 años, las tasas de interés, si nosotros agarramos los últimos 50 años, los sumamos, los dividimos entre 50, están los intereses entre 5 y 7%. Quiere decir que este es el nuevo normal. O sea, que eso corrobora lo que te estaba diciendo. Correcto. Esto es lo normal, ¿ok? Muchísima gente a mí me dice que va a pasar lo mismo que pasó en el 2008. Y cuando yo escucho eso, entiendo que la persona no vivió lo que se vivió en el 2008. Mucha gente ha llegado después del 2008 y pretende comparar lo que estamos viviendo ahorita con el 2008 y son mercados totalmente diferentes. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque fíjate lo que pasa. En el 2008, nosotros teníamos un exceso de inventario y no teníamos suficiente población. Es bien interesante esto saberlo por lo siguiente. En Estados Unidos, la edad premium para poder formar una casa y comprar una casa son los 30 años. Se dice que las personas cuando llegan a los 30 años empiezan a formar hogares y empiezan a comprar casas. Esa es la edad. Okay. ¿Qué pasa? Que si tú agarras el 2008, 2006 y le restas 30 años, entonces tú llegas a un año que fue 1967, creo, donde en ese momento se legalizó el aborto. No nacieron suficientes niños. Fíjate. Cuando llegó la edad de los 30 años, no había suficiente gente para poder comprar casa, pero sí había muchísimo inventario. Entonces, siempre les pongo a la gente el ejemplo de la panadería. Si yo hago 50 panes y nada más viene uno, se me va a dañar el inventario. Y precisamente eso fue lo que pasó. Ahora, si yo quiero, en verdad, siento la necesidad de comparar este mercado con algún otro mercado, me tengo que ir a finales de los 70, principios de los 80. Porque estaban los baby boomers. Los baby boomers es la población que se puede comparar muchísimo más a los millennials de actualmente. La cantidad de población es la misma. Estábamos iniciando una crisis del Golfo. El petróleo estaba sumamente alto. Teníamos una inflación del 14% y los intereses llegaron al 18%. Y aún así, en ese clima, las casas se apreciaron un 5%. Imagínate tú. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente cuando queramos hablar de a dónde nos queremos dirigir o a dónde vamos, ¿verdad?
y dónde estamos, tenemos que mirar la historia y ver ese tipo de cosas. Entonces, si me das el próximo slide, te explico qué es lo que viene para nosotros. Si ustedes ven esas rayitas de allí, ustedes van a ver que a partir del año que viene, toda esta generación de millennials y Gen Zers van a llegar a tener la edad premium, de manera que nosotros tenemos un tsunami de vendedores, literal, un tsunami de vendedores entrando al mercado a partir del año que viene. Ahora, toda esta data no refleja a nuestra gente, no refleja al latino inmigrante, ni tampoco al que yo llamo el Hispanic, el hispano millennial, ¿verdad? Ok. Y nosotros tenemos una particularidad que nosotros entendemos la importancia de tener un bien raíz. Entonces pasa que cualquier persona que llega 2 años después ya tiene su casa. Entonces, si yo a esto le sumo la cantidad migratoria que va a empezar o que va a seguir, va a continuar, porque hay mucho estrés en economías importantes en Latinoamérica. Si yo a esto le sumo la cantidad de migración que todavía nos falta a nosotros tener, pues yo estoy segura que a nosotros compradores no nos van a faltar. Ahora, ¿cuál es el real problema que nosotros tenemos ahorita? Inventario. No hay suficientes casas para vender. Ahorita mismo no hay suficientes casas. El año que viene, cuando tengamos ese tsunami, vamos a estar peor todavía, porque no tenemos suficiente inventario. Entonces, volvemos a la panadería. Hice 50 panes, pero tengo 100 personas. ¿Cuándo se cae mi negocio si todo lo que yo fabrico se vende? Nunca se va a caer. Entonces, de la misma manera está pasando con las casas. Y siempre le digo a la gente, vamos en una tendencia a que los precios suban. ¿Por qué? Porque simplemente lo que tú dijiste, cuando los intereses bajan, los precios suben. Cuando los precios suben, se supone, ¿verdad?, que los intereses bajen. Pero ahorita mismo la economía y el mercado de bienes raíces está tan resiliente que aún con intereses altos, las casas siguen subiendo de valor. Ayer estuve revisando un poquito y estabas hablando en algún momento de una recesión y una depresión. Uh-huh. Hay una gran diferencia y es importante que lo aclaremos, ¿no? Uh-huh. En tu perspectiva, ¿ahora mismo estamos en una recesión? Yo creo que sí, hemos estado en una recesión desde junio del año pasado. Lo que pasa es que el gobierno no va a salir el gobierno y decir que estamos en una recesión, pero una recesión, el concepto de recesión es cuando tú tienes más de 2 trimestres económicos con números negativos, donde el crecimiento ha sido negativo. Y eso ha venido pasando. Lo que pasa ahorita es que no hemos visto que la Reserva Federal ha accionado, ha tomado las acciones que se toman dentro de una recesión porque todavía la inflación está muy alta. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer o qué es lo que ellos están haciendo con todas estas alzas de intereses referenciales, no tanto del hipotecario? Ellos lo que quieren hacer es que la gente deje de gastar. Cuando no hay actividad económica, empieza la recesión. Porque ahí sí ellos tienen que verse obligados a bajar la presión en la que nos tienen ahorita. Precios altos, gasolina alta, intereses altos, etcétera. Entonces, cuando hay presente una depresión en lugar de una recesión. Cuando hay una depresión es cuando nosotros vemos devaluación, ¿sí? Entonces, ya eso es otro tema. Y las depresiones, las recesiones pueden durar meses, las depresiones duran años o décadas completas, ¿no? Okay. Entonces, las recesiones pueden, de hecho, nosotros la última recesión fue en el 2020 y nadie se dio cuenta. Pero la recesión es cuando la gente deja de gastar. Mas no quiere decir eso que dejaste de tener trabajo, no quiere decir eso que estás dejando de comer, ¿verdad? No es eso lo que está pasando, es simplemente que dejaste de gastar porque, hey, el presupuesto se te está viendo un poquito apretado. Claro. O como en caso de pandemia, no gastabas porque no podías salir. ¿Qué ibas a hacer? No había actividad económica, obviamente entramos en recesión. Listo, entendido. Cuéntame qué significa esto.
El año pasado, el 48% de los inmuebles residenciales en los Estados Unidos se compraron por parte de latinos. El 48%. El 48% de lo que se vendió a nivel nacional fue comprado por latinos. Correcto. Y si me dan el próximo, dentro de los próximos 20 años, y yo quiero que si hay en este momento realtors en la llamada o para ti, Gilberto, sí, en los próximos 20 años, el 75% del inventario residencial en los Estados Unidos va a ser comprado por latinos. Wow. 75%. Quiere decir que ustedes ahorita están, o nosotros ahorita estamos en el momento indicado, haciendo lo indicado, con el nicho indicado. ¿Y por qué yo quería también hablar de por qué esto es importante para los inversionistas? Si volvemos al tema del tsunami, en ese tsunami, por más de que mucha gente quiera comprar, muchos no van a poder. Entonces usted, señor inversionista, que tomó la decisión de hacer esta inversión, va a tener garantizado alguien que va a alquilar esa propiedad. Entonces ahorita el inversionista se está posicionando. ¿Por qué? Porque definitivamente es el que tiene el recurso de comprar sin importar de que los intereses sean más altos, de invertir. No simplemente comprar una casa porque, ay, que me encanta la casa de mis sueños, no. Invertir sabiendo que va a tener inquilinos allí y que su propiedad va a subir de valor. Va a llegar un momento, yo creo que va a llegar un momento en que nosotros vamos a estar en un modelo europeo donde la mayoría de la gente va a tener que rentar y muy pocos van a ser los dueños de casa. Entonces, es importante que si usted tiene el dinero ahorita y cuenta con los recursos, lo haga, porque una cosa que sí le voy a garantizar no es algo que usted va a perder, ni es que se le va a quedar esa casa ahí vacía porque nadie lo va a rentar. Al contrario. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un fenómeno aquí en Miami particularmente, y voy a ser aún más específico en Brickell. Hay un montón de edificios de proyectos que se están construyendo, porque ni siquiera es que se están vendiendo. O sea, ya muchos están 80% vendidos, ya otros están entregando, ya otros están haciendo construcción. Y son proyectos que ya están, que tienen permiso para hacer rentas cortas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay muchas compañías como Microsoft, como Google, como Apple, que están mudando sedes. Hay bancos que están mudando sedes para acá, sedes de operaciones. Y ahora, pues, aparte de la Fórmula 1, que ya tenemos 2 años consecutivos, faltan 8 más de contrato que se corre acá. Ahora tenemos a Leo Messi que ha hecho un furor en Miami, y hay mucha gente que está invirtiendo en rentas cortas porque saben que va a haber eventos todo el año, eventos musicales, eventos deportivos, eventos artísticos, eventos de cualquier tipo. Entonces, esos proyectos en preconstrucción, tanto acá como en Orlando, cerca de los parques, o sea, ha sido un auge y tienen la flexibilidad de hacer las inversiones con relativamente poco dinero, y aunque no va a recibir un flujo de caja inmediato, pues va a recibir una plusvalía en el momento que la obra esté lista. Entonces, la verdad es que es un muy buen momento de invertir acá en Florida, ¿no? ¿Tienes algo que agregar? Sí, la próxima lámina. Cuéntame qué es esto. Este es el tiranosaurio. Fíjense lo interesante de esta especie. El tiranosaurio por 3.000 años fue el rey de la línea alimentaria, ¿ok? Fue el que mandaba y el que regía absolutamente todo. Sin embargo, hubo un cambio en el ambiente que no se sabe específicamente qué fue lo que pasó, que mató a todos los herbívoros que eran de lo que vivía el tiranosaurio. El tiranosaurio se comía a los herbívoros. Entonces ya no habían herbívoros. Y el tiranosaurio, por tener obviamente un cerebro del tamaño de un maní, pues no le dio como para pensar, bueno, déjame empezar a comer, no sé, vegetales, ¿no? Me voy a meter a vegetariano y voy a sobrevivir. Y
al final del día pues termina de desaparecer la especie completa. Y lo que yo les quiero decir con esto es que definitivamente el mercado de bienes raíces en Estados Unidos ha cambiado totalmente. Si nosotros seguimos haciendo las cosas de la misma manera que lo estábamos haciendo, o viendo las cosas de la misma manera, o repitiendo la misma información de siempre, o teniendo los mismos temores, no, es que no voy a invertir porque se va a caer el mercado, es que no voy a hacer esto lamentablemente no nos vamos a adaptar al mercado como está en este momento y vamos a dejar que pasen oportunidades y vamos a llegar pues simplemente a desaparecer, ¿verdad? Entonces la idea es, como profesionales en esta industria y también como ustedes que tienen la oportunidad de ser inversionistas, que pensemos en que el ambiente cambió y hay que buscar otros recursos y de otras maneras para nosotros seguirnos posesionando, ¿verdad? Y no desaparecer. Excelente, Maui. De verdad que agradezco mucho, mucho tus conocimientos y tu tiempo. La verdad es que aquí estamos con la intención de educar a la gente y que puedan tomar decisiones astutas, digamos, y puedan salvaguardar sus patrimonios en la inversión más segura que existe, que es las bienes raíces. Así es. Hay otro tipo de inversiones, pues criptomonedas, hay bolsa de valores, options, futuros, qué sé yo. Hay una gran diversidad de posibilidades de inversión, pero sin embargo, pues las bienes raíces y los grandes millonarios del mundo, pues invierten en las bienes raíces por alguna razón. Entonces, la intención de esto, como les dije, es educar. Son varios los webinars que están disponibles en el canal de YouTube. Este va a estar disponible a partir de mañana, por si lo quieren revisar o compartir. Maui, mil gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Me encanta tu manera de tratar a los clientes, tu manera de expresarte y de explicar cada situación, ¿no? También entiendo que este no es el único crédito en que eres especialista, pues manejas cualquier tipo de crédito y un brochure de productos grandísimo. Así es. Pero no, gracias a ti, Gilberto, y ojalá que podamos ayudar a mucha gente. Y bueno, estoy súper a la orden para lo que necesite. Perfecto. Gracias a todos por estar presentes. Feliz noche. Bueno, hasta luego. Bye bye.